Tras el sismo de opiniones a raíz de las declaraciones de la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, en la Cámara de Comercio hondureño-americana, por las cuales incluso algunos sectores del país manifestaron que el gobierno estaría a punto de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, manifestó en el foro Frente a Frente que tales aseveraciones son totalmente infundadas y que incluso se reunió con la embajadora para definir puntos de interés para Estados Unidos y para Honduras. Efectivamente, cuando nos haces una lectura de las portadas de los principales periódicos del país, pareciera que estuviéramos atravesando por un periodo de crisis diplomática con nuestro principal socio comercial y con el país más poderoso, más próspero en la tierra. Y eso no es así, Renato. Yo el día de ayer a las 2:30 de la tarde, por instrucciones de la señora presidenta, recibí en mi despacho a la embajadora Dogu, que venía además acompañada por la subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental, Emily Medrala, que está de visita en nuestro país, precisamente porque el día de hoy y a lo largo de esta semana se lleva a cabo lo que es el Foro de Donantes de Centroamérica. Tuvimos un diálogo, Renato, que se distinguió por la dignidad de ambas posiciones, por el respeto recíproco que es fundamental, y también por una oportunidad de un diálogo franco en el que se explicó con claridad la posición de ambas partes y se dejó claro, Renato, en ese sentido, que Honduras y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está tomando en este momento decisiones y está llevando a cabo acciones que son soberanas en el marco precisamente de un poder ejecutivo que tiene la responsabilidad primordial de promover, de defender los intereses soberanos de nuestra nación y poner en primer lugar a nuestros ciudadanos. Los intereses, los derechos, las libertades de nuestros ciudadanos son la prioridad de nuestra presidenta y de nuestro gobierno. En ese sentido, yo creo que la comunicación, el diálogo constante, sincero, es fundamental. Efectivamente, hay en cualquier relación diplomática altibajos. En la relación que tenemos con Estados Unidos a lo largo de la historia han habido claroscuros, han habido épocas sumamente difíciles y eso también lo contextualizamos con la embajadora. No podemos de la nada pretender que hay confianza. La confianza se gana, la confianza se construye y efectivamente en Honduras en este momento venimos saliendo, y eso se lo recordamos a la embajadora, venimos saliendo mediante un gobierno de transición de un periodo de un gobierno autoritario, corrupto y criminal que en gran medida gozó del apoyo de la Embajada y de Estados Unidos, y en este momento reconstruimos con el mandato de la población hondureña que votó por la presidenta Xiomara Castro, reconstruimos un Estado de Derecho, reconstruimos instituciones que fueron desbaratadas y reconstruimos en nuestro país una república democrática e incluyente, y queremos que Estados Unidos sea un socio en ese sentido. Sabemos que tiene la capacidad Estados Unidos de ayudarnos precisamente a detonar el desarrollo que es tan importante, y por supuesto toda la inversión, Renato, toda la inversión es urgente, es necesaria, es bienvenida. Eso sí, y eso también se lo dejamos muy claro a la embajadora, la inversión que venga a nuestro país debe venir a nuestro país consciente de que se deben respetar las reglas, se debe respetar la Constitución de nuestro país y por supuesto se debe respetar los derechos humanos de nuestros ciudadanos y nuestros recursos naturales. No podemos permitir que la inversión venga a costa de esos derechos, que venga a pretender esclavizar a nuestra población, que venga a pretender desplazar a las comunidades y a explotar nuestros recursos sin dejar aquí algún tipo de ganancia. Para promover la inversión, Renato, nosotros tenemos que crear condiciones y en eso coincidimos plenamente con la embajadora y por eso creo que es tan importante el diálogo. Al final de nuestra conversación quedamos claros con la embajadora que coincidimos en la esencia de nuestro objetivo. Queremos crear en Honduras condiciones de oportunidad, de prosperidad, precisamente para que las y los hondureños tengan en su país las oportunidades que en este momento no tienen y que los obligan a migrar en muchas situaciones con enormes sacrificios, a enormes costos. Queremos crear esas condiciones, queremos crear las condiciones
que atraigan la inversión, y eso significa crear seguridad jurídica en nuestro país. Pero para crear seguridad jurídica, Renato, tú tienes que tener justamente instituciones sólidas, tú tienes que tener un Estado de Derecho. En este momento no lo tenemos. Yo le digo a la embajadora, imagínese usted, embajadora, que un inversionista norteamericano ahorita se dé cuenta que aquí hay sectores que adversan al gobierno, que siguen cuestionando incluso la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Un Congreso Nacional que además va a estar encargado muy pronto de determinar lo que va a ser la próxima Corte Suprema de Justicia, el próximo fiscal y fiscal adjunto. Una Corte Suprema de Justicia y una Fiscalía que a lo largo de 12 años fueron parte y cómplice de esa dictadura autoritaria y criminal. Entonces estamos en este momento en un punto crítico en nuestro país y queremos que Estados Unidos sea un socio constructivo, que sea un socio estratégico, y en ese sentido yo sí creo y le pedí a la embajadora que hiciéramos un ejercicio de empatía. Embajadora, póngase usted en nuestros zapatos. Estamos en este momento crítico, un gobierno democrático, un ejecutivo que está enfrentando una situación ciertamente crítica, no solamente en términos políticos, en que se conforma una nueva Corte Suprema o en el que se cuestiona la legalidad del Congreso, sino que porque estamos en un país, Renato, que a todas luces está en crisis, está enfrentando condiciones trágicas, por ejemplo, en materia de salud, con hospitales públicos colapsados, en materia de educación, con escuelas públicas cerradas durante 2 años. En fin, el reto es enorme y queremos de la mano de Estados Unidos un socio fundamental para Honduras, atraer esa inversión y crear esas condiciones que de manera estable y sostenible nos permitan en Honduras poder invertir en la gente. Al Estado de Honduras le importa invertir en infraestructura, le importa invertir en servicios públicos de calidad, pero para eso también nosotros tenemos que generar condiciones, y esas condiciones las garantizan la seguridad jurídica y revisar todos los abusos y toda la corrupción que se cometió a lo largo de los últimos años. ¿Coincidieron entonces? Coincidimos y quedamos con la embajadora, Renato, de continuar el diálogo, de continuar en constante comunicación, justamente para que nosotros le podamos explicar a ella cuando ella tenga cualquier duda, cualquier aclaración que sea pertinente, precisamente para que se entienda lo que estamos tratando de hacer y para que ella sepa que lo que nosotros estamos tratando de hacer tiene mucho que ver con lo que ella también trata de hacer. Y yo también, y nosotros también, tenemos que hacer un ejercicio de empatía y entender que la embajadora aquí representa los intereses de su país, y eso es legítimo, eso se entiende, es parte de su función. Ella quiere ser transparente en la manera en que comunica justamente lo que ella está haciendo en este país, y por eso también ha sido, pues, de manera muy pública, vocal al respecto. Pero lo que tenemos que hacer efectivamente es entender que ella representa esos intereses, que quiere traer esa inversión, pero que lo haga en el marco de nuestra Constitución, en el marco del respeto a nuestra soberanía y nuestros propios intereses. Por su parte, el economista Nelson Ávila es de la opinión que para evitar interpretaciones desproporcionadas debe primar el lenguaje diplomático y poner ante todo los intereses por los temas principales del país, antes que los intereses ideológicos o partidarios. La diplomacia dicen que es la forma pacífica de no hacer la guerra. Otros dicen que es la forma pacífica para evitar la guerra, ¿verdad? Son dos cosas relativamente diferentes, ¿eh? No es nada fácil ver la diferencia. La diplomacia en la era moderna, o sea, en los últimos 500 años, se caracteriza sobre todo por el diálogo. Se hace primar el diálogo y se hace primar el interés de la nación. Aquí hay naciones divididas, pero convergentes con respecto a intereses internacionales. Ahora bien, yo entonces exhorto a hacer 3 cosas. Primero, dado que la Presidenta de la República es la que dirige la política exterior, ¿verdad?, el canciller debe actuar siempre en función de las decisiones de la Presidenta de la República. Sobre todo, la Secretaría de Relaciones Exteriores es de lo más sensible que existe en un país. Entonces, yo exhorto a la Presidenta Xiomara Castro, a la compañera Xiomara Castro, para que convoque a un diálogo nacional, a un diálogo abierto, frente en el cual se discuta, primero, cuál debe ser la naturaleza de la reconstrucción de este Estado de Derecho, que no existe. El Estado hoy no es un Estado de Derecho estricto sensu. Primer punto. Segundo punto,
para que definamos las prioridades, las urgencias, fíjense, urgencias o emergencias, urgencias que se requieren en nuestra nación. La mayoría del pueblo hondureño se está muriendo de hambre. 80% de pobreza, en donde la mitad de los hondureños están en extrema pobreza. Ese es un tema de primer orden. En este contexto, yo diría, vea, Renato, Partido Comunista Chino, peleando con el Partido Nacionalista Chino de Taiwán, lo que formó después Taiwán, en ese momento Formosa, se estaban peleando entre los dos. Y Japón les tomó Manchuria. Y en un momento, nos están tomando parte del territorio. Dejaron de pelear entre sí, se pusieron de acuerdo y sacaron a los japoneses de Manchuria. Es un hecho histórico. Se pusieron de acuerdo el Partido Comunista con el partido considerados por algunos como partido fascista, etcétera, etcétera, el Partido Nacionalista. Fueron capaces de ponerse, ¿en función de qué? De acuerdo, del interés de la nación. Stalin se puso de acuerdo con Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos en ese momento, y con Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra. Se pusieron de acuerdo. ¿En contra de quién? En contra del nazismo. El enemigo inmediato para ellos. Sabían que el otro enemigo después iba a ser la Unión Soviética en su concepto, pero se pusieron de acuerdo. Lenin, para poder construir la Unión Soviética, se unió a los mencheviques y formaron lo que durante muchos años fue un balance de poder mundial. Entonces, ¿cómo es que en Honduras no nos podemos poner de acuerdo? Eso es lo que yo estoy planteando. Lo estoy planteando como ciudadano y como político. Entonces, esto de la embajadora Dogu, ya el ministro planteó en todo su detalle la naturaleza de la conversación, una naturaleza en donde los países pueden ser diferentes en extensión, en población, en poder económico, pero son igualmente dignos. Y al existir esa igualdad de dignidad, entonces hay una relación de proporcionalidad igualitaria, ¿me explico? Entonces, debemos hacer que el diálogo prime. Entonces yo aquí estoy exhortando también a toda la comunidad internacional, y lo digo pues por la intervención del del embajador de Alemania. Por favor, hagamos que prime el lenguaje de la diplomacia. Esto es válido para todos, no solamente para algunos. Que prime el lenguaje de la diplomacia. ¿Y cuál es el lenguaje de diplomacia? Diálogo 1, diálogo 2, diálogo 3, para evitar tensiones mayores. Y yo le digo algo, yo no concibo que hayan hondureños alegres, satisfechos, porque se deterioran las relaciones con Estados Unidos. Eso es ser mezquino. Así es. Eso es primar lo partidista, lo personal. Así es. Después de esa guerra que hay en Europa entre Rusia y Ucrania, hay otro conflicto que aflige al mundo entre China y Estados Unidos. Voy a sacar este titular. Xi Jinping: China está lista para trabajar con Estados Unidos para tener buenas relaciones. Xi Jinping: China está lista para trabajar con Estados Unidos para tener buenas relaciones. Esa es la diplomacia. Por favor, ¿cómo podemos alegrarnos de que se entorpezcan las relaciones de Estados Unidos y Honduras?